Muy bien, buenas noches con todos. Me presento, soy Luis Ángel Príncipe Vargas, soy ingeniero de telecomunicaciones con especialidad en fibra óptica. Siendo las 8:05, vamos a empezar este seminario. Espero que sea de su agrado. Y cualquier duda o consulta, no se preocupen, los voy a apoyar en todo lo que necesiten. Correcto, empecemos con el temario. El temario vamos a ver con la parte de introducción. Tipos de fibra óptica, tipos de conectores, pérdidas en la fibra óptica, ventajas y desventajas de la fibra óptica. Sabemos que todo lo bueno tiene algo malo a veces, pero tal vez lo malo a futuro se pueda convertir en bueno. Y las tendencias tecnológicas que ahora están utilizando bastante en el mundo. Mayormente acá en lo que es la tendencia tecnológica en Perú, vamos a hablar un poquito, pero sé que en otros países que nos están escuchando como Colombia, Costa Rica, Argentina, ya lo tienen listo. Por ejemplo, México también sé que utiliza bastante lo que es la fibra óptica. Vamos a empezar. La fibra óptica. ¿Qué es la fibra óptica? Es un medio físico utilizado para la transmisión de los datos. ¿Qué queremos decir que es un medio físico? Un medio físico es algo que nosotros podemos tocar, ¿correcto? Y a través de un cable vamos a transmitir los datos. Claramente, la fibra óptica no es el único medio físico que existe. Existe un cableado coaxial, existe un cableado Ethernet, que también se podía ver como un medio físico. Hay otro que es llamado un medio lógico. Un medio lógico ya se basa en la configuración de una red para poder transmitir los datos a través de medios físicos. Vamos a ver acá. Tenemos una PC. ¿Listo? Una PCA y tenemos una PCB. ¿Listo? Nosotros sabemos que esto es redes, que este tiene una dirección IP, que es la 192, algo básico, 168.2.2. Y este es 192.168.2.3. ¿Correcto? Entonces, a través de una configuración, yo puedo mandar datos de un lugar a otro, pero para eso, ¿qué necesito? Necesito un medio físico. Vamos a poner acá. Este va a ser un cable Ethernet. Acá vamos a apuntarlo. Cable Ethernet. A través de este cable Ethernet que está conectado en la PCA y en la PCB, toda la información va a estar viajando internamente dentro del cable. ¿Correcto? Entonces acá ya tenemos el medio lógico. El medio lógico va a ser el envío de la información de una PCA a una PCB. Y el medio físico va a ser este de aquí. Este va a ser el físico. ¿Correcto? Pasemos al siguiente. Construido de un material transparente. Son hilos de vidrio o pueden ser materiales plásticos. Como dice, la fibra de vidrio es un transparente, es ya dicho un vidrio. Entonces, esto va a permitir que la luz haga un reflejo. Imaginemos que este es el núcleo de la fibra óptica y la luz viene por acá. ¿Correcto? Entonces, si utilizamos lo que es la fibra de vidrio, este va a tener un buen rendimiento. Pero, ¿qué sucede? Para poder tener un ahorro de costos, estos ahorros de costos hacen que en vez de utilizar fibra de vidrio, utilicen materiales plásticos. Pero ¿cuál es la desventaja de acá de utilizar materiales plásticos? Las distancias. Estas distancias de lo que es el material de plástico puede ir hasta 30 o 50 metros. Vamos a apuntarlo acá. El plástico, una fibra óptica hecha de plástico, va a permitir a distancias menores de 50 metros.
La fibra óptica va a permitir mayores distancias que un rato lo voy a anotar. También tenemos lo que es el cable Ethernet. Más bien me van a disculpar por mi letra, es un poco difícil escribir con el dedo, pero bueno, vamos a intentarlo. El cable Ethernet, que es el cableado de cobre, como se le conoce, ya que existen varias evoluciones como en categoría 5E, 6, 6A, este cableado Ethernet permite una distancia máxima de hasta 100 metros. ¿Qué otro cable tenemos? Tenemos el cableado coaxial. Este cableado coaxial es lo que nos llegan a nosotros en nuestras casas en Perú. Voy a, voy a reconfirmar eso. Que en Perú los proveedores de Claro, Movistar, llegan con coaxial hasta la casa y nos da internet a través de un coaxial. Cuando en otros países ya, por ejemplo en Europa, la fibra óptica va hasta la casa. Y eso es algo que nosotros queremos tener acá. Tenemos, pero no a tanta abundancia como allá. Entonces, el coaxial permite una distancia máxima de hasta 185 metros. ¿Listo? Ahora vamos con la real fibra óptica de vidrio, claro está, de ese material. Permite una distancia de hasta 20 kilómetros. Realmente la fibra óptica de vidrio puede llegar a más. Pero ¿qué es lo que sucede? Esto va a depender bastante del láser que vayan a utilizar. Hay equipos que te permiten 10 kilómetros, 20 kilómetros, 40, 50, 100 kilómetros. Pero nosotros vamos a poner un estándar de 20 kilómetros, ya que agarrar distancias largas es para hacer una interconexión entre tal vez provincias o interconexión de sedes que están muy, muy alejadas. Continuemos. Viajan a pulso de luz. Como hemos visto hace un momento, van a viajar a través de pulso de luz a través del núcleo de la fibra óptica. Cubren las velocidades y distancias superiores a cualquier medio físico. Como acabamos de ver, es el medio físico con más distancia que te pueda brindar. Claro que 20, 40 kilómetros, wow, es demasiado. Medio muy eficiente por sus características físicas y de transmisión. Esto es algo muy importante. ¿Qué es lo que sucede? En el Ethernet uno se tiene que acostumbrar a las características o especificaciones técnicas que te brinda el fabricante. Es un estándar que el cableado Ethernet venga ya por así como está, como el cableado UTP categoría 6, 100 metros con una frecuencia y más que todo los rayos de curvatura. En cambio, en la fibra óptica existe un montón. Puede haber fibra óptica para interiores, para exteriores, para aéreos, para subterráneos, para oceánicos, microcanalizado. Puede haber un montón. Esa es la gran ventaja. Por eso que es muy eficiente. Es muy importante que antes de instalar una fibra óptica, vean bien el medio ambiente. Hay países donde es extremo calor, hay otros países que es extremo frío, y hay países o lugares donde es ambos. Entonces hay que acoplarlo bien a lo que necesitemos. Es un diámetro ligeramente más grueso que el cabello humano. Aproximadamente la fibra óptica mide unos 9 micras, cuando el cabello es aproximadamente 20 micras. Entonces estamos hablando de una fibra óptica muy, muy delgada. Construido de un material transparente, disculpen, capaz de dirigir la luz a lo largo de su longitud por el núcleo de la fibra. ¿Esto qué quiere decir? Que la luz, siempre y cuando la fibra óptica esté en perfectas condiciones, quiere decir que no tenga ningún corte ni una avería, es capaz de dirigir la luz de punto A al punto B sin necesidad de repetidores, como dije hace un momento, dependiendo de los láser. La luz viaja por un efecto llamado reflexión total interna. ¿Qué es? Este se le conoce como, digamos, la distancia total de un punto A a un punto B.
Este es, digamos, es un nombre técnico, por así llamarlo. Hay muchos proveedores de servicio que las velocidades de Internet pueden garantizar velocidades de buen rendimiento. Acá voy a centralizarlo. Acá en Perú, ¿correcto? Nosotros tenemos dos muy conocidos, que también es conocido en Colombia o en otros países, que son Movistar y Claro. ¿Quién no ha sufrido con una avería de Movistar o de Claro? Que se le vaya en internet o que esté lento. Estas tecnologías aquí utilizan la tecnología HFC, las tecnologías que llegan con coaxial hasta la casa. Y por ejemplo, yo compro un paquete de 10 megas y me garantizan el 40%, que aproximadamente serán 6 megas. ¿Por qué hacen esto? Porque el coaxial no te garantiza que las velocidades y los anchos de banda sean netamente como ellos quieren, sino que siempre hay un degrado. En cambio, con otros proveedores de Internet, como Wing o como ahora último que se ha agregado Ultra, hay un montón. Hay varias personas que están haciendo su red de fibra óptica hasta el hogar. Claro, eso sí lo tengo bien presente. Solo que cuando, por ejemplo, Wing empezó con un distrito y ahora ya abarca varios. Ultra está empezando también con 3 o 4 distritos, si es que me acuerdo bien. Entonces, los proveedores de Internet de fibra óptica hasta el hogar están creciendo porque esto va a ser una gran demanda. ¿Quién no quisiera velocidades luz hasta su casa? ¿Quién no quisiera velocidades de 100 megas garantizados de carga y de descarga? Sabemos que la carga es cuando uno sube un archivo a Internet y la bajada es cuando uno descarga un archivo de Internet. Por ejemplo, acá Win te garantiza hasta 200 megas de subida y de bajada dedicado. Acá en Perú tener eso es un poco difícil, pero en otros países es algo ya común. Este es un precio un poco más elevado de lo normal. Creo que está aproximadamente 200 soles. No estoy muy seguro, 200, 300 soles. En cambio, Ultra ya ha pasado esa velocidad de Internet. Ellos están garantizando 1 gigabit de velocidad, 1 giga de subida y 1 giga de bajada, ¿correcto? ¿Quién no quisiera 1 giga? 1 giga me puedo descargar una película en 3 segundos. Claramente el costo va a ser un poco más, creo que está a 400 soles, pero ya dependiendo. A mi punto de vista, la fibra óptica va a ser el medio de transmisión de todo, por lo que existe el llamado triple play. El triple play es como se conoce como te hacen la oferta: telefonía, internet y televisión. Pero ahora la telefonía de casa no se utiliza mucho. Todos tenemos celular, todos tenemos WhatsApp, todos tenemos un medio por el cual comunicarnos a través de internet. Televisión. Ahora, por ejemplo, los que no tienen televisión en su casa, que están ahorita en su toque de queda, como yo que tampoco tengo televisión, veo las noticias. Puedo verlo a través de Facebook o puedo verlo a través de internet, en cualquier página. Entonces el futuro, a mi punto de vista, va a ser a través de internet. Este toque de queda que todos estamos haciendo, ¿qué es lo que han dicho? Por favor, no hagan streaming, por favor, no estén jugando las 24 horas, que la red se va a caer. Esto es porque la demanda es muy alta y la red no está preparada para esta gran demanda. Ahora, ¿por qué lo de Movistar y Claro no tienen, bueno, no ofrecen fibra óptica ya? Sí ofrecen puntualmente, pero tienen su red a nivel nacional, todo con HFC. Entonces, ¿se imaginan tener un país con todo HFC y renovar esta tecnología a fibra óptica? ¿Se imaginan cuánto tiempo y cuánta va a ser la inversión? Por ello es que acá en Perú no se animan todavía. Y me alegra que en otros países ya lo tengan. Por ejemplo, el próximo proyecto en Corea del Norte, que ahorita está en stand-by por obvios motivos, es que el Internet llegue a una velocidad de 10 gigas de subida y 10 gigas de bajada.
a través de fibra óptica. Ellos ya tienen 1 GB de subida y bajada garantizado. Y lo dan como si nada en los parques, un Wi-Fi libre. Por ello, ellos quieren evolucionar a 10 gigas. Partes de la fibra óptica. La fibra óptica hay un montón de tipos. Más adelante nos vamos a centrar en esos tipos. Primero vamos a ver el núcleo. El núcleo es la fibra de vidrio que tenemos aquí, que está pintado de amarillo. El revestimiento, o también llamado cladding. El revestimiento es para que la fibra óptica no salga de sus haces de luz. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a imaginar aquí que este es el núcleo, ¿correcto? Acá está la luz rebotando, rebotando, rebotando. ¿Qué pasa si no tuviera este revestimiento? O cladding también. La luz saldría un poco más de lo que lo permite el núcleo de la fibra óptica. Por ello, el revestimiento le permite, vamos a pintarlo de verde, vamos a poner aquí que es como una capita de pintura o como gusten verlo. El revestimiento va a hacer que la fibra óptica se quede lo mejor posible dentro del núcleo. Luego sigue el recubrimiento. El recubrimiento ya es dependiendo del tipo de fibra óptica que vayan a querer. Puede ser un metálico o un dieléctrico, utilizado para una planta externa, utilizado para ambientes extremos. Es una protección mecánica. Y luego sigue la chaqueta, o cubierta, o jacket. Esta chaqueta es muy común. Es más que todo siempre van a ver las fibras ópticas de color negro. Pero también puede haber otros colores. Esto va a depender del fabricante. Pero siempre va a ser de color negro, más que todo en lo más común. Pero también he visto fibras ópticas que, por ejemplo, su chaqueta es todo color azul. Entonces, esto no va a cambiar, claro. Puede cambiar un poco a través de la aceptación de los colores, dependiendo de los infrarrojos de las luces. Y esto ya es decisión del fabricante o quien se lo vaya a fabricar. Tipos de fibra óptica. Vamos a empezar con un breve resumen de lo que es el multimodo. El multimodo hay un montón por decir, pero he tratado de resumirlo lo más posible. Multi, claramente, viene de varios. Y modo significa caminos. Entonces son varios caminos. Los haces de luz circulan por más de un modo. Literal, puede a más de 1000 modos de propagación. 1000 modos de propagación a través del núcleo de la fibra óptica. Es utilizado para distancias cortas. Estas distancias cortas, acá lo voy a resaltar, permite, según la norma internacional, hasta 2000 metros. Hasta 2000 metros se puede utilizar la fibra multimodo. Ahora, esto es un dato importante. ¿Por qué la multimodo solamente es hasta 2000 metros? ¿Por qué no puede más como una monomodo que en breve vamos a explicar? Principalmente es por su láser, o mejor dicho, utiliza diodo LED. Este diodo LED va a ser, vamos a poner aquí un diodo, va a hacer que emita las luces y va a haber el rebote bastantes veces. Va a haber un camino, 2 caminos, 3 caminos, 4 caminos, los 1000 caminos que se puede. Y claramente no van a llegar todos al mismo tiempo. Va a haber diferencia de llegada. Esto se utiliza más para lo que son las plantas internas. Por ejemplo, en un cableado estructurado de cobre, cuando las distancias son mayores a 100 metros y quieren hacer una comunicación entre sus cuartos de comunicaciones, utilizan fibra multimodo 6 hilos, que es lo más común. Mayormente se utiliza lo que es la OM3, porque es 1 giga
y la OM4 es de 10 gigas, ya dependiendo de lo que se requiera. Esto es su principal modo, su principal, digamos, función, utilizarlo para interconectar switches dentro de una planta interna. Vamos a borrar esto. Tipos de fibra monomodo. Este de aquí se propaga a través de un solo haz de luz, como ya vieron en el ejemplo anterior. Disculpen. Acá hay varios haces de luz. Mientras tanto, acá solo vamos a ver un haz de luz. Este siempre va a viajar paralelamente a lo que es el núcleo de la fibra óptica. Otro punto importante es que su núcleo es de 9 micras. En cambio, acá tenemos dos tipos. Es un diámetro, ya que no se está utilizando mucho, que es un diámetro de 62,5 micras, que esta aproximadamente está entre la OM1 y la OM2. La OM1 y la OM2 quiere decir que es una fibra óptica multimodo. Y aquí es una fibra monomodo OS1 o S2. Así vamos a poder saber cuál es multimodo y cuál es monomodo. Ahora están utilizando las fibras de 50 micras, que es la OM3, la 4 y la 5. Esa es la diferencia en que ustedes pueden ver. A veces hay una oferta. Cómprame esta fibra multimodo a un sol cuando realmente vale 5 soles. ¿Por qué? Porque quieren dar 62,5 micras. Es una fibra que ya no se está utilizando mucho. Puede funcionar, pero claramente ya corre sus riesgos. Si quiero hacer una de 50 micras con una de 62,5 micras. Listo, volvamos acá a la fibra monomodo. La fibra monomodo en distancias, como dijimos al inicio de la presentación, permite distancias hasta 20 kilómetros. ¿Y qué habíamos dicho en lo que es la multimodo? El multimodo utiliza el diodo LED. En este caso, por ser monomodo, utiliza láser. Este láser es lo que le va a permitir viajar distancias enormes. Como habíamos dicho, hay láseres de 5 kilómetros, 10, 20, 40, 60 y 100 kilómetros. Claramente, mientras que uno quiere más distancia, el láser va a ser mucho más potente y esto también va a elevar el costo. Pero si uno solamente quiere distancias para, por ejemplo, una seguridad ciudadana para interconectar cámaras, 20 kilómetros es más que suficiente para abarcar todo lo que es un distrito. Realinea la luz hacia el centro del núcleo en vez de rebotarla. Claro, porque como les comenté, siempre viaja a la paralela del núcleo. Este de aquí es el núcleo. Son las paredes del núcleo. Y este es el vacío interno por donde está viajando los datos. Tipos de armaduras. Hay varios tipos de armaduras, pero vamos a concentrarnos solamente en dos. En loose tooth y en tie buffer. El loose tooth son los tubos holgados. Estos tubos holgados hacen que la fibra óptica vaya en grupos de 6. Por ejemplo, acá en esta imagen tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 tubos. 6 tubos holgados. Y dentro de cada tubo holgado va a haber 6 hilos de fibra óptica. Si pueden ver aquí, estos de aquí son los tubos holgados. Y estos de aquí es la fibra óptica. Las fibras están encapsuladas de manera holgada
llenos de gel para repeler el agua. Esto de aquí se utiliza para exteriores, ¿correcto? Estos exteriores lo pueden poner en una forma aérea. Cuando nosotros queremos, por ejemplo, imaginemos que este es un poste y acá tenemos otro poste. Están separados una distancia de 50 metros, ¿correcto? Estos 50 metros es lo que separa un poste de otro poste. Ahora, yo quiero tender una fibra aquí. Yo necesito una fibra especial que pueda soportar distancias entre postes mínimo de 75 metros. ¿Por qué decimos mínimo? Porque nunca es bueno hacerlo exacto. No voy a comprar una fibra que me soporte solamente 50 metros. En un momento les voy a explicar por qué. Vamos a hacerlo redondeando. Vamos a ponerle el doble. Listo, acá había 50 metros. Entonces vamos a comprar una fibra que soporte 100 metros. Esta fibra va a tener que estar casi tendida, va a tener que crear una pancita. ¿Y qué pasaría? Vamos a ponerlo aquí. ¿Qué pasaría si fuera una fibra de 50 metros? La fibra óptica estaría demasiado tensa, estaría demasiado recta, y esto no es muy conveniente. ¿Qué es lo que sucede? Si la fibra está tensa, está demasiado recta, los animales, como palomas o ardillas, o quién sabe otro animal que pasa por el cable, va a pasar y se va a quedar aquí. Y falta su pico. Ahí está. Imaginemos que es una paloma, porque de verdad no sé qué es. Esa paloma se va a quedar ahí y tiene un peso. Ese peso va a hacer que la fibra óptica se jale por aquí y se jale por acá. Y la fibra óptica empiece a bajar. Entonces, esto va a poder ocurrir que haya una desconexión de fibra por este lado o por este lado. Siempre y cuando compremos la misma distancia de postes separados, sea la misma. Pero si le ponemos uno de 100, esto no llegaría a pasar, porque se deja una reserva, aquí, y se puede dejar una reserva acá, dependiendo del diseño que ustedes vayan a realizar. Es correcto. Esto de aquí, la distancia entre poste a poste, esto apúntenlo, siempre lo van a escuchar cuando abren fibra aérea, se le dice ADSS. Siempre cuando escuchen ADSS, se está tratando de una fibra aérea, el que va a ir entre poste a poste. Y la distancia entre poste a poste se le conoce como vano. Muy bien. El vano es la distancia entre un poste a otro poste. Entonces yo digo, yo voy a la tienda y le digo, deme fibra óptica con un vano de 100 metros. Entonces el dueño, el fabricante me va a entender, ah, ya, entonces tu distancia entre poste a poste tiene que ser menor a 100 metros. Sí, claro, mi distancia es 50 metros. Listo, no hay problema. Todo va a salir ok. Vamos a pasar a la siguiente. Tipos de armaduras. Como les había comentado, vamos a concentrarnos en loose tooth y tie buffer. Tie buffer tienen casi la misma estructura, pero no tiene tubos holgados. Los tubos holgados eran para que el agua no ingrese. Y estos tie buffers son tubos apretados.
Estos no vienen en grupos de 6 como hemos visto aquí. No vienen en grupos de 6. Cierto, no nos hemos dado cuenta de esto. Habían 6 tubos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cada tubo tenía 6 hilos de fibra. Entonces, este es un hilo, perdón, una fibra óptica de 36 hilos. Listo. Y, claro, es con un vano de 100 metros, según nuestro ejemplo. Listo, volviendo a lo que es el tie buffer, que tubos apretados, como ven acá en la imagen, no tienen agrupación de tubos. Cada hilo de fibra óptica, no sé si se llega a notar, estos son los hilos de fibra óptica, tiene su propio tubo, que es este de aquí. Ese tubo le va a permitir que, digamos, que no choque con las demás fibras ópticas. Es un cable diseñado para interiores. No tiene las factibilidades de trabajar en exterior. Se puede poner, sí, se puede poner en exterior, pero si se malogra, ese sería el gran problema. Estos cables son flexibles, ya que no tienen los tubos holgados hacen que, digamos, no pueda flexionar bien el cable. Es como una manguera. Cuando lo tratas de flexionar bastante, va a llegar a un punto donde no vas a poder. Es bien difícil y bien rígido. En cambio acá, como no tiene esos tubos holgados, es mucho más flexible. Fácil de manipular e instalar. Claro, no tenemos que cortar ningún tubo holgado y la separación ya está hecho por los tubos apretados. Estos de acá no utilizan un gel, el gel especial de protección contra agua, por ello es solamente para interiores. Y también tiene un miembro central. El miembro central que tenemos aquí, de tracción, lo conocen como alma. ¿Sí? Es un dato que les puede servir tal vez cuando ustedes escuchen, córtale el alma a la fibra óptica. Ahí entonces le corto el miembro central. Este, por ejemplo, podría ser un tipo de fibra óptica multimodo para interiores para poder hacer la conectorización en el backbone. Así como hemos explicado, en un cableado estructurado para interiores, la interconexión de switches, cuando el cableado no puede ser más de 100 metros, utilizan fibra óptica multimodo de 6 hilos y este podría ser excelente para ese punto. Tipos de conectores. Así como existe, digamos, el RJ45 en lo que es el cableado, existe blindado, no blindado, apantallado o como gusten. Acá también los tipos de conectores en la fibra óptica hay un montón, como el FC, el ST, el MTRJ2000. Hay un montón, he escuchado un montón de nombres de verdad, pero nos vamos a concentrar no en este, no en este y no en este, porque digamos son conectores ya un poco desfasados que no son muy vistos. Entonces, vamos a concentrarnos en lo que es SC y LC. ¿Cómo reconocerlo? Principalmente vamos a empezar con el SC. Acá lo tenemos. El tipo de conector SC es cuadrado. Este de aquí viene, disculpen, SC viene de Square Connector. El Square, disculpen, lo voy a escribir mejor. Esto viene a significar que es cuadrado. ¿Listo? El SC es cuadrado. ¿Por qué han hecho de este tamaño? Principalmente había escuchado que han hecho SC porque es más parecido a un conector RJ45. Y por eso lo hicieron de ese tamaño un poco robusto.
Cuando nos referimos a SC, es cuadrado. Y también tiene un tipo de polimento. Tenemos el polimento PC, UPC y APC. El tipo de polimento UPC es cuando la cabecilla de la férula, este de aquí, se le conoce como férula o polimento. El tipo de polimento, disculpen, es el UPC, que está en la férula. Y el tipo de férula de la APC tiene un corte de 8 grados. Vamos a explicar esto en la siguiente diapositiva, porque tiene un corte y el otro no tiene otro corte. ¿Listo? Entonces, cuando tengamos un APC, va a ser de color verde. APC va a ser color verde. Y cuando sea color azul, va a ser un UPC. Estos tienen una pérdida. Esta es una conectorización mecánica. La pérdida es de 0,25 decibeles. Esto también depende mucho del fabricante. Hay 0,3, 0,35 de pérdida, pero vamos a poner que es 0,25 decibeles. ¿Listo? Tipos de conectores. Estos tipos de conectores vamos a trabajar con el LC. El LC significa little, de pequeño. Como ven aquí, no tiene una forma cuadrada como tenía el otro conector. Es casi la mitad de tamaño. Estos también tienen lo que es el LC. Aquí vamos a ponerlo. LC, APC. Como habíamos dicho, el APC es verde. Y el LC, UPC, que es azul. Cuando nosotros queremos hacer un empalme mecánico, este empalme mecánico lo vamos a hacer a través de los alineadores ópticos. Estos son los alineadores. Alineadores ópticos. Como también ven, tiene un APC y tiene un UPC. Nosotros debemos hacer el empalme mecánico azul con azul, verde con verde. No podemos hacer verde con azul, ni viceversa. Siempre hay que hacerlo con su mismo color. Ahora, hemos visto que el UPC, acá faltó, tiene como una pancita en la férula, en la punta. Esto hace que los rayos de luz que vienen que van de un punto a un punto, tengan un punto de retorno. A ambos casos. Y como ven, van dentro de conector. Es como si llegara a chocar con la transmisión y se chocara con su propio paquete de datos. El paquete de datos que ya se envió con el nuevo paquete de datos que está viniendo. En cambio, en el APC, gracias a esos 8 grados de corte, el retorno va a estar desviado. El retorno no va a chocar con la nueva información que venga, sino se va a ir a otro lado. Esto, digamos, el APC y el UPC son los más utilizados en varias tecnologías de la fibra óptica. Y ya estamos reconociéndolo. El SC APC, el SC UPC, también puede ser el SC, el SC. Claro, también los FC son muy seguros, de verdad. Sí los he llegado a utilizar. Esto, digamos, es una introducción básica a lo que es el mundo de la fibra óptica.
Ya cuando adentremos a este mundo, vamos a hablar del conector FC, que de verdad me gustaría hablar de ello. Vamos a borrar esto de aquí. Listo. Pérdidas de la fibra óptica. Este es el principal problema, o mejor dicho, la principal rotura de cabeza que nosotros necesitamos cuando diseñamos una red de fibra óptica. La pérdida de potencia de luz se le conoce como atenuación. Esto ténganlo bien claro. La pérdida se le llama atenuación. La pérdida es expresada en decibeles, según la escala de potencia. Es causada por distintos motivos. Estos motivos, más que todo, es por los rayos de curvatura. Como podemos ver acá en la imagen, este es un láser para hacer un tester. La luz va a través de estos rayos de curvatura y sale. Pero ¿qué sucede? Seguramente ya tuvo una pérdida por este rayo de curvatura. Como ven aquí, la luz se está concentrando y eso hace que la luz no salga como debería. Si ese rayo de curvatura no existiera, si fuera así, claramente la luz sería mucho más potente de lo que está ahora. Los rayos de curvatura no solamente son el problema, sino que también la suciedad es un principal enemigo de la fibra óptica. Además de la suciedad, esto es muy importante. La suciedad siempre hay que limpiar, siempre la fibra óptica, hay que hacerle su mantenimiento previo y post, para que, digamos, las atenuaciones no sean el enemigo de nosotros, que lo diseñamos o los instalamos, dependiendo de la persona. También existen las microcurvaturas. Estos son causados más que todo por, digamos, yo estoy haciendo un tendido de fibra óptica subterráneo o estoy haciendo un tendido de fibra óptica aéreo. Claramente no siempre va a estar en el aire, tiene que estar en el piso para poder hacer el tendido. Entonces, si lo pongo en el piso y una persona viene con su scooter, con su skate, con su bicicleta, lo aboya, pasa por encima. Al ojo humano, al ojo humano es difícil de ver, porque es como si nada hubiera pasado. Ah, no, la fibra óptica es muy resistente. Claro, es muy resistente, pero ¿qué sucede? Nunca se sabe si dentro de la fibra óptica ha habido un problema. Por ejemplo, también cuando te llega la fibra óptica en su bobina, ¿qué es lo que primero que hay que hacer? Hacer un tester de cada hilo. Esto siempre es recomendable. Imagínense hacer un tendido, acá lo voy a poner, hacer un tendido de fibra óptica, vamos a exagerarlo, 1 kilómetro, 1 kilómetro, 1 kilómetro. Y cuando hacen la prueba, acá pones el láser, va, pero la señal, la luz no llega. Nosotros tendríamos que tener un OTDR para poder saber dónde es el corte, dónde está la falla. Pero se imaginan tener que reemplazar 3 kilómetros de fibras ya puesto, cuánto tiempo tomó, cuánto es el costo. Y es por eso, es preferible tomarse, la verdad, un día o medio día o dependiendo de la cantidad de hilos de fibra óptica que estén manejando, en hacer el tester. Acá vamos a poner la bobina. Oh, este sí me salió. La bobina de fibra óptica. Acá viene su hilo de entrada, su hilo de salida, la luz. Y claramente la luz va a viajar y va a salir. Es preferible hacer este simple método antes de hacer cualquier instalación, antes de hacer cualquier tendido, para poder evitarse futuros problemas en la parte de instalación. Por ejemplo, disculpen, no les había comentado, este es un claro ejemplo cuando la fibra óptica ya está rota de por medio. La solución sería cortarlo y hacerle una función con un pick tape para poder volverlo a hacer.
Ventajas de la fibra óptica. Elevado ancho de banda, correcto. Por ejemplo, han estado trabajando en universidades de Europa, donde la velocidad de la fibra óptica ya está en los 255.000 gigas. Este por el momento es el límite de la fibra óptica en lo que es el ancho de banda. Pero, ¿se imaginan tener en internet 255.000 gigas? Si a las justas tenemos 1 giga, ¿en cuánto tiempo podríamos llegar a esa cantidad de gigas? Va a ser a cabo mucho tiempo, pero lo vamos a necesitar sí o sí. No esa cantidad, va a ser menos, pero quién sabe, ¿no? Tal vez algún día sí o sí llegamos a esa cantidad. Dimensión y peso reducido. Las fibras ópticas vienen en carretes de 1 kilómetro, 2 kilómetros, 4, 5 kilómetros. Esto también depende del fabricante. Entonces, un rollo de cableado UTP claramente tiene 305 metros o 500 metros por rollo. ¿Listo? Vamos a poner acá. Categoría 6, 500 metros es un rollo. Y la fibra óptica, pongamos 6 hilos. Estos vienen en 5 kilómetros, es un rollo. Claramente el peso no va a ser el mismo de un rollo con rollo. Acá me faltan, ¿cuántos rollos? 10 rollos para poder ser 5.000 metros. Entonces, 10 rollos contra un rollo. Por eso la dimensión y el peso es muy reducido si lo comparamos con lo que es el cableado, de cobre. Por ejemplo, si le ponemos de un hilo, wow, pero si le ponemos de 144 hilos, claro, no va a ser 10 rollos, va a tener que ser menos, pero el grosor y la capacidad de 144 hilos no lo vamos a poder comparar con respecto a un cableado Ethernet. Gran radio de curvatura, es verdad, pero también dependiendo. Si ustedes tienen un montón de hilos de 144 hilos, el radio de curvatura no va a ser lo mismo que una fibra de 24. Entonces, esto va a depender bastante de la fibra óptica que ustedes tengan a mano. Inmunidad total a las perturbaciones de origen electromagnético. Este es un gran plus de la fibra óptica. La fibra óptica no hace origen a campos electromagnéticos, siempre y cuando no tengan metales más que todo. ¿Qué es lo que sucede? La fibra óptica no pasa PoE, no pasa corriente a través del cableado. Sus especificaciones hacen que no boten un campo electromagnético y que sea, digamos, que no le afecte este campo tampoco. Por ejemplo, en edificios tenemos dos ductos, ¿correcto? Un ducto eléctrico y un ducto de datos. El ducto de datos siempre tiene que estar separado. Por ahí pasa el cableado de cobre. ¿Por qué? Porque puede afectarlo el campo electromagnético de la parte eléctrica. En cambio, si nosotros a través de un ducto ponemos fibra y ponemos un cable eléctrico, claro que no lo estoy recomendando, pero si lo pasamos no va a haber ningún inconveniente. Alta seguridad para datos críticos. Es claro, la fibra óptica, las fallas son mínimas. Siempre puede haber fallas en la fibra óptica cuando la instalación no haya sido la correcta. Siempre escucho una frase que es, si la fibra óptica funciona hoy, funcionará siempre, con sus debidos mantenimientos. Más que todo de limpieza. La fibra óptica cuando tú la instalas, ahí se deja. Te puede durar un montón de años. En cambio, con el cableado de cobre, la falla no te la va a presentar ahora mismo, sino la falla la presenta durante el tiempo. No produce interferencias. Facilidad de localizar cortes. Esto es gracias al OTDR, el equipo medidor y certificador que utilizamos para los cables de fibra. Esto ya dependiendo con qué lo comparen. Un costo menor al cobre. Hay un montón de precios de cobre y de fibra
que sabemos que uno de $5 no va a ser lo mismo que $1. Por fuera parece igual, pero por dentro no es lo mismo. Entonces, esto puede ser una ventaja. Claramente, la demanda por la fibra óptica ha aumentado demasiado comparado con hace unos años. Y es por esto que la oferta y la demanda hace que la fibra óptica se esté posicionando en que es más barato que el cobre. Y baja tasa de errores de transmisión. Las desventajas. La ventaja, alta fragilidad de las fibras. Como ya habíamos comentado, si una persona pasa por encima de fibra óptica, no sabemos qué pasó. ¿Se rompió o no se rompió? Los radios de curvatura, si te pasas, los rompes. La fragilidad también tendría que ver con si tengo una mano dura, por así decirlo, y quiero hacer una fusión y no tengo la precisión exacta, esto va a hacer que la fibra óptica no dé al 100%. Utilizar transmisores y receptores más costosos. Esto es ya costo-beneficio. Yo puedo gastar poco en un callado de cobre o gastar más en un callado de fibra o gastar más un callado de cobre y gastar menos un callado de fibra. Esto ya dependiendo del punto de vista que ustedes quieran ver. Pero los transmisores ópticos por el momento están casi a la par de un transmisor de cobre, siempre y cuando se vea de la marca. Hay marcas que son más caras, hay marcas que son más baratas. Entonces, igual lo puse de todos modos porque cada uno ya tiene la experiencia de más o menos identificar cuánto cuesta, por ejemplo, en el caso de fibra óptica en FTTH, una OLT, una ONT. Hay precios que son más altos por el fabricante y hay precios que son más baratos por el fabricante, al igual que cable de cobre. Hay un montón. No nos vamos a negar eso. Los empalmes entre fibras son difíciles de realizar. En este caso se basa en que una persona tiene que subir o bajar la fibra óptica y hacer una fusión en lugares donde no son muy cómodos. También, por ejemplo, en la fibra subterránea hay lugares donde son recontra incómodos de hacer esta fusión. En cambio, mayormente los empalmes el plug del RJ45 siempre va a ser en la parte interna. Entonces es mucho más sencillo hacerlo. Claro que cada uno le ha tocado su desafío. Siempre ha habido un conector, un cableado UTP que ustedes han tenido que ponchar y ha sido el desafío de su vida. Más que todo, ya cada uno tiene su propia experiencia. No puede transmitir electricidad para interdispositivos. Esto es algo muy cierto. Es una gran desventaja. Esta desventaja es con respecto al PoE. El cableado Ethernet puede transmitir PoE gracias a los switches. Los switches PoE transmiten y a través de un cable Ethernet. Si nosotros queremos transmitir electricidad a través de una fibra óptica no se va a poder. Pero si ya se está desarrollando, claramente no va a ser, ya ahí perdería el beneficio de producir campos electromagnéticos. Pero como les comento siempre, ya dependiendo cada uno, si quiere PoE y fibra óptica, va a salir, sí o sí va a salir. Pero esto va a ser ya acá a un gran tiempo. También esto, necesidad de efectuar conversión eléctrica a óptica. ¿Por qué necesitamos hacer eso? El eléctrico a óptica, porque nuestros equipos, nuestras computadoras, televisores, todo lo que tenga para conectar a internet necesita la conversión eléctrica. Nosotros no podemos ahorita conectar, por ejemplo, yo ahorita de lo que estoy transmitiendo, hay varios que tienen su laptop, su PC conectado con cable de Ethernet por su router o a través de Wi-Fi. Si yo quisiera conectarlo con fibra óptica, primero tendría que haber fibra óptica directa de mi router, salida de fibra óptica de mi router hasta mi PC que tenga tarjeta de fibra. Claramente, sí hay tarjetas de fibra óptica, pero son mucho más costosas por el momento. El agua corroe la superficie de la fibra del vidrio y esto sería el envejecimiento. Esto siempre y cuando no pongan un tie buffer afuera en el exterior sin su gel protector de agua como lo tiene un Lustuf. Acá está la tendencia de las tecnologías. Más que todo se están escuchando estas dos. Arquitecturas PON. Se van a escuchar GPON,
EPON, EXPON, XGPON, N1, el N2. Esto va a ser la evolución bastante. Se utilizan bastante las arquitecturas PON. Y gracias a esas arquitecturas PON tenemos el FTTH que en varios países ya lo tienen, pero también se están integrando a Fiber to the Dex, fibra óptica hasta el escritorio. Estos son para las redes corporativas que ya no utilicen cobre en su red LAN, sino utilicen fibra óptica para su red LAN. TV de alta definición se puede a través de la fibra óptica y gracias a eso se puede dar el triple play. La medicina, ¿por qué ponemos medicina aquí? Como ven en esta imagen, y sería muy bueno ahora ya que estamos en... tenemos, digamos, este suceso de coronavirus. ¿A quién no le gustaría, digamos, una atención virtual? ¿A quién no le gustaría una atención o una operación? ¿Sabes qué? El doctor está en Miami y es el único que me puede operar, pero los equipos están en Brasil. Entonces voy a necesitar ancho de banda para poder manipular los equipos del punto A hasta el punto B. ¿Y qué pasa si hay un error? Cada vez que ustedes tienen una latencia, mueven el mouse y después de un rato se movió. Imagínense una operación quirúrgica milimétrica. Si ustedes mueven un poquito y el aparato no se mueve, mueven otro poquito, ya pudieron haber cortado un nervio, un músculo o lo que sea dentro del cuerpo y esto es bastante, digamos, hay que tener bastante cuidado. Por eso, la fibra óptica te garantiza que los errores son menores. La robótica. Esta imagen es una combinación también por la robótica, por la imagen que tenemos acá de la enfermera que está alistando los equipos. El IoT, Internet de las Cosas. Todo dispositivo eléctrico que ahorita tenemos está o tendrá internet. ¿Quién iba a decir? La refrigeradora ahora necesita internet porque se está desarrollando de que a través de mi refrigeradora va a ser un análisis de qué es lo que necesito. Me falta leche, me falta huevos, me falta carne, me falta pollo, me falta un montón de cosas. Y a través del IoT va a llamar, va a hacer un pedido a un supermercado y va a hacer que lo traiga a través del IoT. Las luces hacen que si ven que la luz está muy, digamos, la luz solar es muy fuerte, esto va a tener una inteligencia, va a mandar comunicaciones a su servidor y va a hacer que la luz suba y baja para que nuestra vista no sea afectada. En resumen, todo va a tener internet. Y esto va a ser muy importante, la tecnología 5G de la mano con la fibra óptica. El 5G es una evolución, pero también ya están desarrollando el 6G. Y esto va a ser por la demanda que va a haber bastante. Los cables ópticos transoceánicos. Ya se ha hecho posible hacer una interconexión entre dos países a través de fibra óptica interoceánica a través de todo el océano. Minería por las extremas condiciones que te piden y videovigilancia, o también conocido como seguridad ciudadana. El resultado que nosotros utilizamos fibra óptica, hay varios, pero me he concentrado en estos. Menor contaminación, ya que requiere de equipos pasivos, más que todo, es menor la contaminación. La eficiencia de los sistemas, el nivel de fallos es mucho menor, el resultado es más preciso y ahorro y administración de recursos. Acá hay un logo que espero que lo reconozcan, es el certificado LEED, que esto ayuda a que las edificaciones o las redes tengan una ayuda al medio ambiente. Si tienen una ayuda al medio ambiente y pasan el examen de certificado LEED, pues van a tener su certificado y esto es muy importante ahora en las nuevas estructuras que se vayan a construir. Bueno, eso ha sido mi presentación. Espero que haya sido de su agrado. Ahí nos vamos a estar contactando. Cualquier duda, consulta, encantado. Otra vez me presento, soy Luis Ángel Príncipe.
Ha sido una introducción a la fibra óptica y bueno, estoy a la espera de sus comentarios o de sus dudas para poder ayudarlos. Muchas gracias por su tiempo y nos estamos comunicando.